¿Qué dices, coleguilla? Que estamos de vuelta con otro vídeo. Y como estáis viendo en el título, hoy tenemos un vídeo especial, pues viendo la noticia de la actuación de Sara Landry en Tomorrowland 2024, pues me decidí a hacer un vídeo diferente, ¿no? Digo, vamos a analizar un poco la vida o la, digamos, la trayectoria de esta productora indie jockey. Vamos a ver de dónde ha salido, qué es lo que ha hecho y bueno, pues su trayectoria hasta llegar ahora a Tomorrowland, cómo ha sido y por qué creemos que ha sido, ¿no? En fin, un poco, digamos, la historia de su evolución. Y sin más dilación, como digo siempre, vamos para intro. Bueno, aquí podéis ver en este titular que pone: Sara Landry llevará el hard techno a Tomorrowland 2024. Bueno, un tema bastante hablado ya en mis vídeos, el tema de lo que se cataloga hoy por hard techno. Ya la catalogan como que pincha hard techno o que produce hard techno. Para mí no es hard techno, pero bueno, como estoy viendo en este titular, pues bueno, una noticia que se ha expandido como la pólvora, ¿no? Está en todos los sitios, yo la he visto ya por todos lados y he dicho, tengo que hacer un vídeo de esto porque me ha llamado la atención. Digamos, su primer vídeo, la primera noticia que tuve yo de ella, de hostias, ¿quién es esta tía?, fue en un boiler room. Y bueno, a partir de ahí ya la empezaba en todos sitios. La verdad es que está pinchando en todos los festivales del mundo y su cara y sus vídeos están por todos lados. O sea que el que no la conozca es porque no está metido en las redes sociales. Ahora pasamos, por ejemplo, a su perfil personal de Instagram y vemos pues que ella lo ha anunciado, ¿no? Ha puesto aquí una foto, ha puesto aquí pues una pequeña presentación de que estará en Tomorrowland 2024 y pone muy emocionada y agradecida de anunciar que será el primer artista de techno duro, de hard techno, en tocar en el escenario principal de Tomorrowland este año. Y bueno, eso pues ha sido, digamos, la noticia, digamos, más histórica, ¿no? Porque Tomorrowland siempre ha sido reconocido como un festival pues de música comercial o una música como más para todos los públicos, aunque este festival año tras año también ha ido poniendo áreas un poco de música un poco más underground, pero bueno, en el escenario principal hasta hoy nadie, digamos, ningún artista que viniera del underground había actuado. Entonces por eso ha sido como, digamos, una noticia bomba y en todos los medios ha salido. Y bueno, ahora estamos en el apartado de su biografía y yo he leído por ahí pues, que tiene 25 años, que es de Austin, Texas, que es ingeniera de audio y DJ autodidacta, aunque hoy en día tampoco hace falta ser muy lumbreras para aprender a ser DJ autodidacta. Ingeniera de audio, pues sí, porque es una carrera, si realmente la ha hecho. Y bueno, también he visto que lleva como 10 años haciendo música en el estudio, aunque ahora vamos a ver un poco su discografía y vamos a ver cuándo realmente publicó su primer tema. Pone que tiene una carrera pues que ha despegado con una velocidad impresionante y es la verdad. Y aquí también dice que era promotora de eventos en Austin, Texas, supongo, y que luego pues cuando llegó la pandemia, pues como no podían hacer eventos, pues siguió haciéndolo vía streaming, ¿no? Y bueno, también invitó a DJs digamos, del palo hard techno como Nico Moreno, Charlie Sparks, en fin. Aquí habla un poco de su estilo musical, dice que es techno industrial, pero bueno, esto está equivocado, no es techno industrial, tampoco es hard techno, ponerle como queráis. Dice que es tanto oscuro como divinamente femenino. Ahora pasamos a su discografía. Si nos remontamos al primer tema que publicó fue en 2018, como estáis viendo, 125 BPM, techno, y fue en febrero de 2018 el primer tema que sacó. Vamos a escucharlo. Como estáis viendo, un techno muy lentorro, muy soso, que pasa desapercibido, ¿no? Vamos a ir viendo un poco su evolución. Vamos a subir un poco. Aquí vemos que se mantenía a los 124, 126 BPM. Aquí hizo un tema de tech house también. La verdad es que el tema es bastante malo. Vamos a ver cuándo se le encendió la luz y decidió cambiar el estilo, ¿no? Por aquí seguía tech house. Vemos que empezó con techno, pero también, digamos, hace algunos temillas tech house por si le sonaba la flauta en un lado o en otro. No tenía como decidido, digamos, el estilo que quería enrutar, en el estilo en que quería enrutar su carrera. Vemos ya que aquí en 2019 saca un tema en el sello, en un sello bastante conocido que es de Deadmau5, que se llama Mouse Fight Trap. Vamos a escuchar el temilla.
Vemos que todas las paradas las hacía, he puesto 2 temas al azar y en los dos la parada era igual, hacía, se quedaba el silencio y luego entraba. Bueno, el tema en sí no suena mal, pero tampoco dice mucho, no creo que tuviera mucha repercusión ese tema. Pero bueno, como he dicho, este sello era muy famoso y supongo que eso le haría lanzar un poco o asomar la cabecilla un poquito, ¿no? Vemos que aquí seguía con el Tech House en 2019, Melody House 128, aquí parece que ya subió un poco los BPM, ¿no? En 2019. Pero bueno, un techno, la verdad, bastante insulso. Vamos a proseguir, vamos a ver cuándo empezó, cuándo dio el giro hacia el techno más durete. Por aquí ya estaba en los 132 BPM. En 2019 vemos que ya estaba en los 132 BPM. Vemos que hace la misma paradita con el silencio y luego entra. La producción tampoco era nada del otro mundo, no sonaba mal, pero digamos la secuenciación bastante básica. Y vamos a ver aquí ya 136 en 2020, parece que ya es cuando la bombilla se le encendió y dijo yo voy a digamos hacer otro estilo, ¿no? Y bueno, ahí ya hizo como un temilla más durete, ¿no? Más hard techno, no está mal del todo. No es que me encante, pero bueno, no está mal. Aquí ya vemos a 140 en el mismo año, en 2020 ya hizo aquí un tema 140. Pero vamos que aquí ya se estaba dejando entrever su tendencia hacia el sonido pues, más actual, con ese tipo de synth más y las bases más saturadas. 140, aquí ya vemos en 2020 también 146. Fue en noviembre de 2020 cuando lanzó su primer tema en categoría hard techno, ya 146. Ahí ya digamos que ya se transformó totalmente. Y bueno, para gusto no hay nada escrito. Y bueno, como veis, a partir de esa fecha que hemos dicho, ya se olvidó del Tech House, se olvidó del techno lentorro, ya 146, 150, aquí en 2021. La verdad es que a mí su música no me gusta nada, no pincharía ni un tema de ella. Pero bueno, al que le guste, pues que vaya a Bispo y compre su discografía. Vemos que ya aquí 150, 148, 152. Típico tema acidete, ¿no? Vamos a ver hasta cuánto sube, 152 BPM. Aquí vemos que en 2021, creo que es el primer... Sí, en 2021 lanza su sello EKT Records. Ya pone Hard Dance Hardcore. Vamos a ver lo que era. Bueno, y aquí vemos que ya empieza a hacer colaboraciones, ¿no? En 2021 pues con 999. También ha hecho algo con Nico Moreno. En fin, no lo encuentro, pero lo he visto antes por aquí. Y vamos a ver digamos el último lanzamiento que tiene, que ya es 154. Vemos que aquí ha llegado hasta 160 y ya veis que la categoría es dance, electropop. Vamos a ver lo que es. Y esto es lo que te están vendiendo ahora como hard techno en Tomorrowland. Esto lo venden ahora como hard techno y veis que en Beatport pone que es dance, electropop. Vamos a escuchar su último single, a ver lo que ha hecho. Y bueno, esto parece pues hard trance o no sé lo que es, pero bueno, aquí veis que lo ha puesto en hard techno, como siempre erróneo. Pero bueno, esto es lo que está haciendo ahora y lo que está vendiendo, digamos, ella como producto, porque los vídeos que estoy viendo últimamente pone este tipo de música.
Y bueno, ya estáis viendo la evolución desde 2018-19 creo que fue su primer lanzamiento hasta 2024. Han sido unos añillos y veis que empezó pues con techno más lentorro y más soso. Luego se aventuró un poco en el tech house y luego de repente pegó un cambio a hard techno y ya empezó a subir BPM, se fue al hard techno y ahora pues está haciendo como hard trance o no sé lo que es. Esa ha sido su evolución en un espacio bastante corto, ¿no? Y ahora pasamos a YouTube y yo aquí indagando he buscado cuál fue el primer vídeo que se subió a YouTube con el nombre de Sara Landry, ¿no? Para ver lo que pinchaba, o el primer vídeo que tenía pinchando, a ver lo que hacía, cómo vestía, cómo se comportaba. En fin, un poco analizar pues su show, ¿no? Y su música. Y este es el único vídeo que he encontrado, el primero, que aquí pone que es de 2020, hace 4 años. Y bueno, vemos que en Austin, Texas, parece como un tipo live streaming. Y vemos que tenía pues 2 CDJ y una Pioneer. Básico, un set bastante básico. Si analizamos su look, pues bueno, ropa negra, camiseta ancha. No se, digamos que no se maquillaba mucho y bueno, un look bastante discreto. Y bueno, vamos a ver el rollete que pinchaba en 2020, hace 4 años, recuerda. Bueno, el techno ese que ya producía en ese momento, techno tipo Drum Cow, que es el que se llevaba de moda en esa época, os recuerdo, techno mainstream, se le conocía. Y bueno, quizá ella empezó a producir ese techno pues porque estaba de moda y ella dijo, hostia, yo produzco este techno, voy a ver si meto la cabeza, si me meto, digamos, en ese rollete, en los festivales y tal, y empezó a producir ese techno. Eso es, digamos, mi deducción. Bueno, aquí podemos ver un poco su puesta en escena, como podéis ver, pues no está haciendo nada. Fijaros en este detalle, porque ahora más adelante va a ser importante. Fijaros en este detalle que está aquí bebiéndose, pues no sé si es una cerveza o una lata de Red Bull. Quedaros con ese detalle. Aquí podemos ver un poco de ella pinchando, su puesta en escena. No vemos que está ahí, pues bueno, buscando musiquilla, moviendo un poco la cabeza, en fin, que no está sobreactuando. Evidentemente la está grabando un cámara, ella sabe que la está grabando. Bueno, todo esto es importante porque ahora vamos a pasar de 2020, vamos a pasar a 2024, al año actual, y vamos a ver su cambio radical y si todo ese cambio ha podido influir en el resultado de que hoy en día, por ejemplo, esté en todos los carteles y esté en Tomorrowland. Quedaros con esta imagen, quedaros con su look, quedaros con su estilo musical y su puesta en escena. Ahora pasamos a un vídeo actual, ¿no? De 2024. Vemos aquí que está pues, en un festival en el Branch Electronic Madrid. Y como podéis ver, bueno, pues su cambio de look ha sido drástico. Y como veis, ha pasado de una ropa ancha y discreta a una ropa más provocativa, usa más licra, más ropa pegada, ¿no? Para que se marque su cuerpo. Bueno, como podéis ver, pues usa también mucho el tema de la provocación en los vídeos, ¿no? Porque sabe que la están grabando, evidentemente. La gente está ahí de atrás, ya está pinchando, pero el cámara está aquí. Y si os quedáis con la imagen esta, aquí también la estaban grabando. Fijaros que aquí la estaban grabando y ya estaba mirando los CDJ, estaba mirando, digamos, la movida que estaba haciendo. Pero aquí, en 4 años, veis que ya hay un cambio abismal, tanto en su look como en su actitud ante la cámara, ¿no? Ahora sabe que la están grabando, sabe que puede hacer un vídeo para TikTok, que va a ser viral, que la gente va a ver, pues que es provocativa, que llama la atención, ¿no? Que sale pues con ropa pues ajustadas, con cuero. ¿Veis? También hace el tema de los labios, ¿no? Todo como muy provocativo a la cámara para llamar la atención y que el vídeo pues se viralice y se haga famoso y todo eso a ella le va a repercutir luego en su imagen. Y aquí, bueno, ya veis que está poniendo pues la música que está ya produciendo actualmente, que es como el techno trance ese o el hard trance actual. Ahora vamos a ver este vídeo que es muy curioso y recordad el detalle que os he dicho antes, que salía en este vídeo en 2024, que salía bebiendo una lata de cerveza y el look que llevaba, cómo se pintaba, ¿no? La ropa que usaba. Y ahora en 2024 veis que ya pues todo lo que lleva son transparencias, es ropa ajustada, y ya no bebe en lata, ya no bebe cerveza o acuario o Red Bull, no sé lo que bebería, pero ya no bebe en cerveza, ya bebe en copa, ¿no? Veis aquí ya pues tiene un maquillaje como más agresivo, ¿no? Para llamar más la atención, se pinta mucho los ojos, los labios, el pelo pues muy revuelto, ¿no? Como de chica salvaje, ¿no? Es como una imagen, todo eso está estudiado, aunque no vosotros no lo veáis, todo eso es marketing, ¿no? La imagen que lleva, todo lo que se ve, porque esto realmente la gente no se da cuenta,
Pero claro, no es lo mismo si tú a esta productora, a esta DJ, la están calificando como una diva, como la diosa del techno, como la tal. Tú no puedes verla bebiendo una lata de cerveza porque rompe, digamos, esa magia. Entonces, claro, ya la imagen que tienes de diva, si la ves con la lata de cerveza, pues es como que ya se ha jodido, ¿no? Entonces, aquí ya tiene que beber, pues, una copa, como he dicho, una copa, tiene que beber cava, tiene que beber champán del caro, para que la gente cuando lo vea, mira, la ve como que ya está en otro nivel, ¿no? En un nivel de dinero, de riqueza, de todo eso. Y evidentemente, pues, sabiendo que la están grabando, que hay un cámara ahí que está grabando, que luego van a hacer un clip y que todo eso es lo que ella va a vender, ¿no? Su imagen con la copa de cava, con el aspecto salvaje, de fuerza, el hard techno, y todo eso luego ella pues lo vende a su favor. Ella o su manager o su agente de imagen, quien le lleve todas esas cosas, pues todo esto digamos que está muy bien estudiado. Y bueno, vamos a quedarnos con estas dos imágenes, ¿no? Las que os he hecho mucho hincapié en 2020, pues con su lata, que no sé si es cerveza, ginebra, no lo sé porque no conozco la lata, pero bueno, ahí la veis, pues con su look del momento y su lata de cerveza. Y aquí 2024, pues con su look con más fuerza, ¿no? Más salvaje, ¿no? Y con su copa de champán. Y estas son pues las dos diferencias, ¿no? 2020 con este look bebiendo cerveza y con el techno que pinchaba, pues digamos que no se comió una rosca. Y actualmente pues con este look más agresivo, más insinuante, más provocador, más salvaje, como digo, pues todo eso ha desembocado que le han ido saliendo más show a la hora de grabarse, pues en vez de estar como aquí, pues grabándose y sin hacer ningún tipo de actuación ni de provocación hacia la cámara. O sea, en este clip está actuando ante la cámara y en este clip simplemente está pinchando. Esas son las dos diferencias. Y bueno, ahora que hemos visto pues un poco su evolución, ¿no? Cuando empezó, porque empezó, un poco de su biografía, del estilo con el que empezó, las transiciones que ha hecho, los intentos de un estilo u otro, a ver cuál le funcionaba mejor, y los cambios de look y todo eso que hemos analizado. Pues bueno, eso lo ha llevado paso a paso de actuar en unos sitios a otros. No sabemos también todo lo que ha habido detrás que le ha impulsado, le ha ayudado o le ha abierto puertas para llegar a unos sitios u otros. El caso es que 2024, 4 años después de que Sara hiciera este vídeo, pues bebiendo cerveza, 4 años después pues va a estar en el main stage de Tomorrowland. Entonces ahora quiero leer vuestros comentarios de todo esto que he explicado. ¿Qué os parece? Si os parece que ha tenido una carrera demasiado rápida, ¿no? Un ascenso demasiado pronunciado, y por qué creéis que ha sido todo eso. Si el cambio de imagen que ha tenido, de imagen y de estilo musical, le ha beneficiado, o todo eso ha sido, digamos, un planning que ella ha hecho o alguien le ha hecho, le ha dicho tienes que cambiar el estilo musical, tienes que cambiar tu imagen y todo eso, vamos a crear un producto, cuando vaya a pinchar te vamos a grabar, tienes que aceptar, tienes que hacer cuál, en fin, han creado un planning para proyectar un producto y lanzarlo hasta que triunfe. Entonces, como os digo, quiero que me pongáis comentarios de todo esto que os he explicado, qué os parece, y si realmente creéis que merece estar en el main stage de Tomorrowland, si lo merece o no lo merece, si la música de ella está bien o no está bien, en fin, todo lo que queráis me lo ponéis abajo, que os voy a leer y os comentaré y lo charlamos ahí en los comentarios. Así que nada, que espero que te haya gustado este vídeo, que sea así, pues que le des muchos likes, que lo compartas, que te suscribas si no estás, y que nos vemos en el siguiente, sus colegas. Adiós.